hemos entrado a una profundidad de 2 metros más 1 metro de la fundación. Bueno, entonces este es el cálculo de las solicitaciones, siempre en la norma el ASTO LRFD. ¿Sí? En función a todas las posibilidades de combinación, resistencia para verificar su capacidad al estado límite último, evento extremo para determinar su capacidad a estados límites últimos, y servicio para el diseño, que nosotros hemos elegido servicio. Entonces, tenemos combinación de cargas, etcétera, operación normal de puente con un viento de 90 kilómetros hora, etcétera. Servicio, combinación de cargas con intención de controlar la afluencia y finalmente la fatiga, ¿no? Con un camión que está definido en la norma, un solo camión, con un eje extendido a 930 de dirección. Entonces, los damos límites de servicio con los cuales que vamos a diseñar. Agarramos la tabla 3411, Low Combination o Low Factor. Entonces, aquí tenemos los coeficientes que van a afectar a cada carga, al peso propio, a la carga viva, a el agua, servicio 2, peso propio, a la carga viva, al agua, servicio 3, 1, etc. ¿No? Entonces, nosotros también sabemos que tenemos que, estando en los estados límites de servicio, respetar las tensiones admisibles para la etapa inicial 0,60. La tracción 0,25 raíz cuadrada de F'(C). En la etapa final 0,45 y 0,50 raíz de F'(C). Entonces con eso encontramos las tensiones admisibles, que sería 1,48, 21, 15, 75, menos 2,96. Entonces la etapa inicial, retención inicial, peso propio, después de las pérdidas, peso propio, capa de rodadura, carga superimpuesta, carga viva y las tensiones admisibles. Entonces esto no puede ser mayor a menos 2,96, no puede ser mayor a 15,75. Esta inferior no puede ser a 21 y esta no puede ser superior a 1,48 de tracción. Entonces, con esas tensiones, tenemos esta pasarela. Entonces, hemos determinado 1,16 su altura y lo hemos redondeado a 1,25, 0,10, 0,8, etcétera, las propiedades geométricas, las solicitaciones en cada caso, y colocamos este peso propio, capa de rodadura, carga muerta, carga viva, ¿no? Entonces nosotros definimos determinar la excentricidad con 3 cables al medio, ¿no? Con una excentricidad de 0,14, por lo tanto, perdón, un recubrimiento de 0,14 y la excentricidad de B' menos D, este valor. Tenemos el eta P y el P, los valores que encontramos en las 3 ecuaciones, reemplazamos retención inicial en este predimensionamiento para calcular eta P y P, adoptamos un 0,8, entonces tenemos 20, 67, 320, Disculpe, 11, 16, 296. Entonces podemos tener torones de 15 y de 12,7 o 13 milímetros. Hemos escogido esta, 3 por 2 de 36. Disculpe, ingeniero. El otro aspecto que tenemos que controlar es que la flecha de la viga no puede superar L sobre 360. Entonces el límite es 0,97. También quiero decirles que muchos colegas en la vida real no toman el verdadero significado de la deflexión. Ingeniero, por ejemplo, si tenemos una pasarela ya construida,
y que está deformada por mala construcción, etcétera, hacia abajo, por decir algo, que tiene una pancita, no es que haya sufrido una deflexión esa estructura, es una deformación del peso propio. O sea, así está funcionando el peso propio. Entonces, algunos colegas dicen, no, ya no tiene dónde deformarse, se ha deformado todo. Falso. La deformación que controlamos es la deformación de carga viva. O sea, no importa que esté con panza, con lo que sea tu estructura, si está sostenida, ponemos la carga viva y se deforma. Dentro de lo que es deformada, es solamente la carga viva la que se toma en cuenta. Entonces, esa es una pregunta en el examen. ¿Cómo se controla la vida? Bueno, ¿cómo se controla una estructura por deformación? Entonces, tienen que decirme que la deformación por carga viva no debe pasar del límite admisible mencionado en la norma. Y dice L sobre 360. L sobre 360 es 97. Y lo que me produce la carga viva es 0,59. Por lo tanto, ok. Ahora bien, ya tengo la cantidad de torones, he definido que sea 3 de 12. Entonces, con 3 de 12, defino las condiciones de mi pretensado. Como les vuelvo a reiterar, esta figura la tienen que usar los que diseñan y los que construyen. Los que construyen encuentran el plano. A ver, yo voy a mostrar los planos que estoy estudiando. Entonces, a ver, aquí. Entonces aquí tenemos la trayectoria de una viga pretensada de puente y estas son las trayectorias de las vigas, ¿no? Y aquí están sus datos geométricos. Esto hace el proyectista. Y el proyectista dice en su planito, en su plano, a ver si aquí hay, aquí, la fuerza de pretensado, a ver, la secuencia de pretensado 1, 2, 3, 14.000, la secuencia de pesados vertical, nivel 2 y diámetro 1. Bueno, aquí está diciendo que tenemos que pesar con 14.000 en el anclaje, 14.236,65. A ver, vamos a ver aquí un hito. Tengo 1862 en megapascal. ¿No es cierto? Entonces, 270.000, que es el por 0.0703 para kilogramos, sería 18.981 kilogramos centímetro cuadrado. Sabemos que, de acuerdo a nuestra tablita, que dice que no podemos pasar de 0,9 por 0,9, sería 0,81. Entonces, voy a poner aquí 0.81 igual a 0,81 por este valor, 15.000. Entonces, ellos dicen que hay que pesar en el anclaje con, ¿dónde está el planito aquí? Con 14.236,65. 14.237, digamos. 14.237. Entonces, 14.237. Muy bien. ¿Qué porcentaje es? Igual a este dividido entre este. 0,75. Muy bien. Entonces, quiere decir que el calculista
calculistas, ha visto que para no pasar este punto que debe ser 0,74, o no pasar este punto que tiene que ser 0,70 de la rotura, este tiene que pesarse con 0,75. Eso le ha salvado al contratista de hacer un cálculo. Directamente el contratista tiene que hacer, el constructor, disculpen, tiene que calcular con el F0 ya conocido y verificar que no pasen de estos valores. Entonces, el contratista, el constructor, el ingeniero de la empresa constructora, tiene que hacer su ficha de pesado. ¿Ya? Entonces nosotros aquí ya sabemos cómo vamos a hacer y calculamos las pérdidas. Entonces tenemos las pérdidas para la fricción, hundimiento de cono, acortamiento elástico y todas las otras pérdidas con el método simplificado. Con eso calculamos las pérdidas y calculamos nuestra ficha de pesado. Entonces un cable está a 0,45 del extremo, al medio a 0,7, el otro cable en el extremo a 0,785, etc., ¿no? Y la luz es tanto, el ángulo tanto, la luz el coeficiente aquí 0,74, con eso cumple 0,72 el control, 0,70 el otro, ¿no? Vuelvo aquí. Miren, estoy repitiendo esto porque he visto en la vida real, mis colegas no conocen estas condiciones. Entonces, el rojo es el primero y el amarillo es el segundo. Entonces, calculo, el rojo sería este, menor a 0,74. Y el amarillo menor a 0,70. Este está controlando la fuerza de pesado. ¿Ves? En esas condiciones encuentro mi fuerza de tensor inicial y final. ¿Ves? Aquí el X 37 se pasa, 30, 26. Todos se pasan del medio. El primero se pasa de todo el puente, por lo tanto usamos este criterio. El segundo se pasa la mitad, el segundo y el tercero pasan la mitad. Entonces con esta fórmula para el primer cable y para el 2 y 3 con esto. De esa manera sacamos una fuerza de tensor inicial de 4.702 y una fuerza final de 4.150. Ese valor de 0,8 ahora es 0,872. Pero en esas condiciones estamos dentro de la tensión admisible. ¿No? Ok. Entonces, estos son nuestros cables, estos son los diagramas de tensión pesados de un lado, pesados de dos lados, y verificamos tensiones por ningún armado generalizado, calculamos el EZ para T0 para T infinito y verificamos las solicitaciones. Entonces coinciden plenamente con las anteriores, tanto para la carga de partida como el gluón generalizado como la flexión compuesta. También podemos hacer la parte gráfica, ¿no? Según las formulitas que hemos estudiado, y dibujamos y encontramos la zona de solución. Y aquí tenemos la excentricidad máxima y el pretensor mínimo, porque este es 1 sobre P, ¿no? ¿Se acuerdan? 1 sobre P. Esta es la gráfica. Muy bien, entonces aquí hacemos un repaso de las pérdidas. Pesado de un lado con X menor de L', pesado de un lado, pesado de dos lados, pesado de un lado, pesado de dos lados. Cuando es mayor a 2L ya es pesado de dos lados, cuando es mayor, cuando es pesado de un lado. Todas esas formulitas tienen en el cuaderno y las mismas aplicamos en nuestro, ¿no? Pesado de dos lados, pesado de un lado. Pesado de dos lados, pesado de un lado.
Entonces, en nuestro caso, mayor a 35, pesado de 2 lados. Estas es las pérdidas, esta abertura son las pérdidas diferidas. Este es el diagrama final. Este es el pretensado final y este es el pretensado inicial. ¿Listo? Entonces cojo mis anclajes, las distancias y ubico mis cables con toda la geometría que ya sabemos. Entonces, una vez que tenemos ya ubicados nuestros cables al medio, al extremo, ya podemos dibujar nuestros planitos. Entonces, aquí todo está conforme, las tensiones no han sido superadas con los nuevos valores. Aquí vemos, no han sido superadas. Por lo tanto, podemos pasar al siguiente paso, que es la verificación de todos los límites de resistencia. En flexión, tenemos la teoría, entonces 0,85 es la prima C, la tensión del hormigón en el rectángulo, la altura beta 1C, C es la distancia del eje neutro y A es la altura del rectángulo equivalente. Entonces, tenemos esta ecuación, beta 1 es igual a 0,85 menos 5, 0,05 cada vez que aumenta en 7 la resistencia del hormigón. Entonces, este es para 35 menos 7, 28 es menor a 28, entonces 0,85. Si es 28 más 7, 35. Por lo tanto, 35 reemplazamos y obtenemos 0,8. Muy bien, tenemos el exacto, el equivalente, ¿no? Y con las formulitas, esta es la teoría de Whitney, la general, que está en el textito, y ustedes pueden calcular con esto y encontramos estos valores, ¿no? Esta es la situación, el máximo valor, la máxima solicitación que va a generar este estado. Entonces tenemos la etapa inicial, las cargas muertas, las mayoradas y las roturas, ¿no? Entonces estos son las curvas de tensión de formación de los torones. Si nosotros conociéramos la deformación, podemos calcular la tensión del acero, ¿no es cierto? Si conocemos, podríamos calcular la tensión del acero. Entonces, yo conozco, digamos, la deformación que va a tener el acero. Y mi acero es este, entonces este sería el FSU. Como no dispongo de estas curvas, debería disponer, pero el cálculo es un poco más moroso porque hay que hacer una serie de iteraciones en este diagrama. Entonces, a la deformación del hormigón, iterar hasta que se equilibren los momentos, como sabemos. Entonces, aquí tenemos otras curvas. Este es el acero cociente, este es el acero pretensado, y aquí vemos otros valores, ¿no? Podemos calcular todo lo que quisiéramos si disponemos de todo. Utilizamos esto, decimos es sección rectangular o no. Si es sección rectangular, quiere decir que pasa el ancho del este, ¿no? Un segundito, por favor. Ahora digo, ¿ya estás? Ya, excelente, aquí todo de esperar. Gracias. Entonces, usamos estas formulitas, ¿no? Tenemos estas formulitas y determinamos en dónde está la posición de nosotros. Entonces, vemos con el cálculo que estamos dentro de la
del ala, por lo tanto es rectangular. Entonces aquí vemos los valores que la otra vez se nos encontró. Entonces beta es 0,80 y tenemos que calcular CA, 0,12. Entonces menor a 0,15, que está ahí, ¿no? Por lo tanto está dentro del lado. Y con eso verificamos el momento último, reemplazando las fórmulas de aquí, quitando todos los términos que corresponden a las alas y solo quedando la parte rectangular. Aquí la formulita también, disculpen. El de la tensión del acero. En lugar de usar la curva, entonces reemplazo aquí los valores y obtengo la fuerza, el valor del FSU. FPS sería, perdón, FPS o FSU, 1800, ¿no? Entonces, para secciones con alas, aquí está más clara la formulita, donde K es ese valor. Si nuestra relación es 0,90, entonces K directamente 0,28 y tenemos el valor. Aquí están las combinaciones para factores de resistencia, para flexión 1, para hormigón corte y torsión 0,90. Entonces tenemos aquí las tensiones 18,205 para la rotura. Hacemos lo correspondiente. Podemos poner esta forma también, 4 cables, y aquí las 4 barras, digamos, ¿no? Esas barras tienen que venir aquí con su área, de manera que se reemplacen, ¿no? Ahora, después de eso tendríamos que estudiar corte y torsión. Nos corresponde estudiar corte y torsión. Pero antes de entrar a corte y torsión, yo quiero entrar, bueno, hasta aquí es una explicación correspondiente a una estructura sencilla de pasadera. ¿Tienen alguna pregunta? Sin miedo, no les voy a pegar. ¿Alguna preguntita? ¿Alguna preguntita? Bueno, voy a recapitular esto para un puente de pretensado. Vamos a ver. Inge, buenas tardes. Adelante, adelante. Inge, una consulta que se llama, me dijeron una sugerencia, Inge, que se llama, los primeros minutos, Inge, no se ha visto nada. Nos hemos quedado con una diapositiva nomás y eso no estábamos mirando. No sé si nos puede pasar, Inge, las diapositivas, Inge, por favor. Claro, está pendiente eso de mandarles, no hay problema. Está, Inge, gracias. ¿Ya? Pero hagan preguntas, pues, no, mi zapatito me aprieta, no, nada de cosas, preguntas concretas. Muy bien, entonces hemos hablado ya de las secciones compuestas en todas las situaciones, ¿no? La teoría ya está bien conocida por ustedes, hemos aplicado las billetas, segundos pesados, ¿no? Entonces, reitero, diseñamos estados limpios de servicio, verificamos estados limpios de servicio, verificamos eventos extremos, verificamos fatiga y fisuración. Revisión de un miembro, como hemos dicho, las secciones compuestas, estados límites de resistencia, perdón, aquí. Les ruego un minutito, enseguida estoy con ustedes de nuevo.
Mil disculpas. Tiene alguna explicación ustedes conmigo. Ok, ¿dónde estamos? Ya. Entonces, de nuevo, ¿no? Los éxitos generales de la LFD. Les he explicado por qué usamos el LFD. Es una mejora en la seguridad de las estructuras, ¿no? Entonces ya conocen. Hemos leído esto. Entonces vamos a hacer un resumen para un puente. Estas son las cargas transitorias. Aquí está cómo calculamos el peso propio, la densidad del peso propio del hormigón armado. En este caso ya tenemos vigas, hormigón pretensado, vigas doble T prefabricadas, 0.045 dL y 0.040 dL. Combinaciones, la tabla para cada estado, límite de servicio, resistencia, etcétera. Los gamas, que aquí ya tienen que tomarse en cuenta. Estos factores de carga. Entonces, la evaluación de los estados límites de resistencia, el vehículo. Si tenemos un carril hay que multiplicar por 1,20. Si son 2 carriles, por 1. Si son 3 carriles, por 0,85. Más de 3 carriles, por 0,65. Pues tenemos dos tipos de cargas. Este tren de carga con carga de partida. El tándem con carga de partida. Solo el tándem y el tren de carga son mayorados por el efecto de impacto. Nosotros no. Si es, esto vamos a usar cuando tengamos estructuras continuas para el momento negativo. Entonces tenemos este caso, ¿no? Este primer caso da, este caso B, uno de estos dos da el mayor en la línea de influencia o en el teorema de Barré, y este es el caso del apoyo, en el caso del apoyo. Muy bien, son las líneas de influencia. Tenemos diferentes trenes de carga, siempre podemos calcular su solicitación. En estructuras continuas tendremos esto cargado. Para el mínimo, cargado los dos extremos, esto vamos a ver más adelante, es la fatiga, calcular la frecuencia, y este es el puentecito entonces, ¿no? Esta es la sección, la altura de la viga para 40 metros. Estas son las cargas, como estamos calculando la sección compuesta. El ancho efectivo, el ancho multiplicado por el módulo de homogeneización. Creo que ya estamos hablando con términos que ya conocen bien con los ejercicios que han hecho, ¿no es cierto, Freddy? ¿Todo se entiende lo que estamos hablando? Sí, ingeniero, se está entendiendo. Ya. Muy bien, entonces cogemos del capítulo 4, cuál es el tipo de puente, entonces sección compuesta. Cuidado, se confundan, esta no es sección compuesta, miren, pero también es de vigas. Esta es sección compuesta, esta es sección compuesta de madera. Este también puede ser sección compuesta o puede ser sección simple, dependiendo del espesor que le pongamos arriba. Si es 5 centímetros, ya es sección simple. Esta es sección simple. Esta también puede ser sección simple o sección compuesta. Como esta es sección simple y sección compuesta, ¿no? Entonces tenemos muchos casos para calcular. Para la viga que hemos encontrado, tenemos los factores de carga de viga interior, viga exterior, tanto corte como viga para cortante como para lector. Entonces la luz es 40, el ancho 11,40, la separación 3 metros, el número de vigas 4, la distancia al borde 1,20, el espesor de la losa 0,20,
El KG 1,63, ¿no? El KG es este. El N es este. Entonces, con eso calculamos nuestros coeficientes, ¿no? Viga interna, viga externa, para cortante, también lo mismo. Entonces, aplicamos esos factores a las solicitaciones y encontramos nuestras solicitaciones para nuestra tablita que ya es súper conocida. Etapa inicial, etapa final. Al inicio hemos dicho solo conocemos el peso propio, solo conocemos peso propio, conocemos losa, conocemos carga superimpuesta, conocemos carga viva. Entonces hacemos la sumatoria aquí de las tensiones en la fibra 4 para el primer caso y con eso determinamos la fuerza de pretensado. Entonces la fuerza de pretensado es igual a la sumatoria de las tensiones 4 menos la tensión de tracción del hormigón sobre, disculpen, está mal, sobre 1 sobre A. ¿Qué me responde? ¿A de la sección compuesta o A de la viga? Más E sobre omega inferior. A ver, 5%. El A es de la, esta área es de la viga o de la sección compuesta. Compuesta, Inge. ¿Quién ha respondido? A ver, ¿quién? A ver, ¿quién fue? 5% al que contesta. ¿Quién fue? Yo, Inge. Bebeto. A ver, ya. Bebeto dice compuesto. ¿Alguien más? Inge, simple, Inge. Compuesto. Solo de la viga, Inge. Gonzalo, compuesto. Ya. Freddy. Inge, solo de la viga, Inge. ¿Quién dice solo de la Sección viga? simple. Sección simple, Inge. Solo de la viga, Inge. De la viga, solo viga. ¿Por qué? Sí. Porque estamos en la etapa inicial, Inge. A ver, más o menos después tiene que ser contundente la respuesta. ¿Quién recibe el pretensado? ¿A quién se le pesa? A la viga, Inge. A la viga, Entonces, ingeniero. a la viga. Entonces, estas propiedades geométricas, ¿de quién son? De la viga. De la viga. De la viga. Muy bien. A ver, lista. Aquí vamos a ver si hay lista. Informe, febrero, monograma, asistencia. A ver, aquí. A ver, ¿quién han respondido bien? ¿Nombres? Jorge Cruz, Ahí, Inge. Gonzalo Gaspar. primero uno, Cruz, Jorge Cruz, ¿no ves? Inge. Ya, ya. ¿Dónde está Jorge Cruz? Ya, es Cruz. ¿Qué más? Gonzalo Gaspar, Inge. Gonzalo Gaspar. Gaspar. ¿Qué más? Tres son que han respondido bien. ¿Verdad? Puta, me encanta este curso porque son muy honrados, muy honrados. Los felicito. Entonces, Freddy, ¿me los anotas esos dos? 5% para el segundo parcial, para el tercer parcial. Ya está bien, ingeniero, ya está anotado. Ya, muchísimas gracias. Muy bien, continuamos entonces, aclarada la figura, calculamos las tensiones en 4 para todas las cargas que conocemos, hacemos la sumatoria y calculamos la fuerza de tensión final. Con eso definimos nuestra cantidad de cables, ¿no? Entonces, aquí yo quería hacer un punto aparte de cómo diseñamos un puente.
Hacen la ubicación, alineamiento de carretera, obstáculos, sitio, levantamiento topográfico, trazo. ¿La ubicación es buena? No, entonces buscamos la ubicación. Sí, entonces, ¿qué normas voy a usar? Para geotécnica, hidrológica, tráfico, estudio TRA, estudio de alternativas, superestructura, infraestructura, planos y cómputos. Más o menos eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, en nuestra viga, entonces, hacemos esta tablita, tenemos la etapa inicial que hemos estado discutiendo, ¿no es cierto? Peso propio, pretensión inicial. La etapa inicial, las pérdidas iniciales, la etapa inicial. Entonces tenemos peso propio, pretensión. Esa es una etapa inicial, que sería esta. Pues si le aumento las pérdidas, tendría otra etapa inicial. ¿Cuál sería la etapa inicial verdadera? Cuando hay las pérdidas de acortamiento elástico, ¿no es cierto? Entonces, ¿no? Luego, tenemos peso propio, hemos puesto la losa. Ahora aquí hago una reflexión. Aquí la losa está resistida por la viga. Cuando hacemos la vigueta le pongo un puntal para que resista no todo el momento, sino la mitad nomás, ¿no es cierto? Aquí todo. Pero se puede hacer vigas con un puntal al medio para disminuir la altura de la viga y ahorrar un poco. Eso podría ser una tesis, nadie ha hecho eso. Si alguien se anima, podemos hacer optimización de vigas pretensadas para puentes o para edificios, ¿no? Pero como se hacen las viguetas, más o menos igual. Entonces tenemos peso propio, tenemos ¿no? Peso propio, pretensión final, losa, carga superimpuesta, pérdidas iniciales o pérdidas totales que quedan, carga viva y etapa final. Tenemos una etapa en vacío, donde se han producido todas las pérdidas, todo, pero no pasa el vehículo. A eso le sumamos el paso del vehículo y tenemos las etapa final en servicio, etapa final en vacío. Entonces, ¿cuáles son las etapas de diseño de una viga pretensada en un puente o en un edificio? Son la etapa inicial, sin pérdidas, con pérdidas iniciales. La etapa final de servicio, con todas las cargas, todas las pérdidas, pero no tiene carga viva. Por ejemplo, la universidad, sin alumnos es etapa final en vacío. Con alumnos, etapa final en servicio. ¿Listo? Aquí está la formulita que hemos dicho de la viga, ¿no es cierto? Muy bien. Ya habíamos explicado esto, pero estoy reiterando porque vamos a terminar las pérdidas diferentes. Las formulitas correspondientes que están en su cuaderno. Entonces, dimensionamiento de servicio, datos, sesión adoptada, geometría, cálculo de TPI, verificación de tensiones. Verifica sí, verifica no, entonces cálculo las propiedades. Sí, definición de cable, diagrama de tensiones, verificación final de tensiones, continuación de los cálculos. Entonces, hasta ahí llegamos aquí, las vigas, las cargas permanentes, las cargas variables. Ahora, por ejemplo, si es isostático, el sismo no nos afecta a la estructura en sí, pero sí afecta a las fundaciones, por lo tanto hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Habrá que poner topes para que no se salga la superestructura de la infra, pero la infra sufre toda la fuerza del sismo. Cargas variables, nuestra seccioncita, propiedades geométricas, trazado de cables, y tenemos las solicitaciones de una viga, las tensiones, las P diferidas, tensiones en el acero y calculamos sus tensiones finales. Viga interior, viga exterior, las tensiones que están menores a las admisibles. Las pérdidas, cables 1, 2, 3, cable 4 y su lanzamiento para hacer la sección compuesta. Muy bien, esa es nuestra
situación. Ahora, nosotros necesitamos estudiar estructuras por carga viva. Entonces, nos está faltando el corte. Como les he dicho, lo vamos a dejar y vamos a recurrir a nuestro texto para ir al capítulo 11. El capítulo 11 es estructuras indeterminadas, estructuras hiperestáticas, estructuras continuas, etc. Quiere decir que no son isostáticas. Pueden ser pórticos, pueden ser vigas continuas, etc. Entonces vamos a entrar a estudiar este capítulo, que es uno de los más importantes, pero puedo decirles que no hay muchas estructuras continuas en el país. Hay en lo que es puentes, hay 90% son isostáticos, viguitas compuestas. Por eso es que damos mayor importancia a enseñarles eso, porque es uno de los puentes más económicos en construir y más fáciles de construir. ¿Listo? Muy bien. La reducción teórica en momentos esfuerzo es, en consecuencia, costo de material se ejecuta a través del uso de continuidad. En hormigón con pretensión es comparable con lo que puede ser hecho en otros materiales. ¿Ves? Hormigón armado, metálico, etc. Madera, si es continuo, disminuye los momentos. La actual economía de materiales y costo de construcción resulta el uso de la continuidad, que es grandemente influenciada por el criterio de diseño usado, la magnitud de tramos comprendidos, ¿no? El tipo de estructura bajo consideración, el tipo de carga soportada, los métodos de pretensado disponibles. Los tramos continuos de hormigón pretensado tienen una amplia variación en sus relaciones altura-losa. En losas delgadas, continuas, pisos, techos, etc., la relación altura-luz es 1,45, 1,40, y para vigas 1,18, 1,25. La gran rigidez de los miembros continuos pretensados también resulta en menor vibración de cargas móviles o alternadas. Una significativa ventaja del uso de la continuidad en hormigón pretensado como en otros materiales, la reducción de deformación, la reducción del material, sobre todo la estabilidad estructural y la resistencia a cargas longitudinales y literales. Es normalmente mejorado a través de la introducción de continuidad de unos sistemas estructurales. Desventajas: la construcción de puentes, viga, cajón, vaciados en sitio, de diseño convencional, no presenta ninguna dificultad o serio problema de construcción a la luz del vacío que se define estructuralmente. O sea, vaciar una estructura continua es fácil, ¿no es cierto? Solo que estamos gastando mucho material en la obra falsa, muy caro. ¿No? En cambio, si prefabricamos, además de tener algunos problemas de tipo constructivo, tanto de prefabricado como montaje, la luz definirá el peso del elemento que tengamos. Entonces, una alternativa para optimizar las estructuras continuas es la prefabricación. Entonces aquí voy a recurrir a esto. Aquí prefabricamos y lo vuelvo continuo. A eso se refiere lo que estamos hablando en este momento. Método de la construcción continua. Estructuras vaciadas en sitio, formadas por elementos prefabricados, miembros construidos por elementos prefabricados o vaciados en sitio, etc. ¿No? Entonces aquí en el texto se tiene una variación de formas de construir. Vaciados en sitio, de inercia variable, cambiando el espesor de la losa. Este también es un tema de tesis que se podría hacer, que se llama, es un puente atirantado, ¿no? Con tirantes a la misma infraestructura. Entonces, los estribos
prácticamente no existen, serían adornitos nomás, ¿no? Estructuras de dos pedazos, de dos materiales, prefabricados. Esto hemos hecho en el puente de Cochabamba, el Quillacollo, si ustedes conocen. Basados en sitio con armadura de hormigón armado, como estamos pretendiendo aquí. Solo que aquí estamos mostrando inercia variable, inercia constante, aquí con manguitos prefabricados, tipos Gerber. Estos son Gerber, y aquí tenemos los continuos, pero fabricados por dovelas vaciadas en sitio o segmentados. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar con las estructuras continuas? A ver, las estructuras continuas tienen algunos tipos de problemas. Para mostrar ese problema, vamos a desarrollar estos ejemplos. Sea que tenemos una viga de 2 tramos con un cable recto. Entonces, aquí ya tenemos que hablar de 3 tipos de momentos o solicitaciones que produce el pretensado. El momento primario, el momento secundario y el momento total. En las isostáticas no existe el momento secundario, por lo tanto el momento primario es idéntico al momento total. Entonces, si yo calculo esta estructura y digo, le quito el apoyo del medio, por lo tanto voy a calcular una deformación. ¿Ve? Entonces yo digo, para evitar que se deforme, yo tenía algunos dibujos mucho más claros, que eso permítanme buscar. Creo que está aquí. A ver, un segundito. Bueno, seguiremos con este ejemplito que estamos viendo. Bueno, yo calculo las reacciones para la carga de momento primario, que sería este. Esta sería la carga. O sea, si hago la conjugada, esta carga, calculo la reacción RA y RB, digamos. RB sería este de aquí, ¿no? Entonces el RA es igual a 1/2 de P por E, o sea, 1/2 de P por E, siendo E este valor, 1/2 de P por E sería la reacción, 1/2 de P por L medios, ¿no? Siendo que L es igual a 2L. Luego, si yo cargo con una carga puntual aquí, para evitar la deformación, entonces voy a dibujar aquí. Entonces, este cable me va a generar una deformación de este tipo, ¿no? Entonces yo le voy a poner una carga aquí para que me genere una deformación contraria a esa y elimine. Entonces esa fuerza lo llamo RB. Entonces, 1/4 RB por L cuarto siendo L 2L, ¿no es cierto? Es LB medios. Ese sería el momento aquí, que sería... Ahora, lo único que nos falta es encontrar este LB. Entonces, para esta carga voy a encontrar la deformación aquí, que sería el momento. Entonces, sería este. Y para esta carga PB encuentro la deformación, que es el momento. Igualo el delta 1, que sería la deformación de este, por el delta 2, que es la deformación de este. Entonces tengo igualando, tengo esas ecuaciones.
MB va a ser igual a 3PELB, o sea, 3PLM, 3 medios de P por E. 3 medios de P por E. Ese sería el momento secundario, el MB. Si sumo ambos, aquí es P por E menos P por E, más 3 medios de P por E, queda 1 medio de P por E. Y en los extremos no hay cero el momento secundario, por lo tanto se mantienen los valores. Y este sería la solicitación por la continuidad, ¿no? Porque hay que eliminar la deformación que se produce aquí y para ello hay que poner una carga que elimine. Si hago lo mismo eso para un cable que tiene esta forma, por lo tanto el momento primario P por E tiene esta forma, y lo mismo hago, calculo la reacción, con esa reacción el momento en el medio, que sería este, y sigo poniendo la carga puntual al medio. Por lo tanto, el RB me da PEL, y reemplazando en la fórmula aquí, L cuadrado de 2 sobre 6, tengo que es PE medios. Por lo tanto, el momento secundario es PE medios, 1 medio de P por E. Sumo y tenemos el mismo diagrama anterior. P por E y 1 medio de P por E. Ahora, yo pongo el cable aquí a E medios, a E medios, E aquí, E medios aquí. Entonces, calculo las reacciones, me da esto y me da que el RB es igual a 0. Por lo tanto, no hay momento secundario y el momento primario es igual al momento final. MB me da 0. Si ustedes hacen la igualación, tenemos E igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo tengo un cable, una viga de 2 tramos con un cable aquí, su momento, la solicitación por pretensa es esta. Si tengo una viga con 2 tramos y con un trazado aquí, su momento secundario, o su momento, la solicitación por pretensa es esta. Si tengo esta misma posición, tengo. En todos los casos tengo el mismo momento, la misma solicitación por pretensa. Los momentos primarios son diferentes y los momentos secundarios también. La suma de ambos siempre va a dar el mismo. Entonces, esto se llama transformación lineal. Si yo muevo las excentricidades en los apoyos intermedios, sin modificar la forma intrínseca del cable, o sea, recta, pero lo muevo aquí, entonces siempre voy a tener el momento solicitación por pretensa final. Ahora bien, yo tengo que dividir el momento entre P para encontrar la presión, la línea de presión del cable. Entonces, la línea de presión es el M sobre P. Entonces, M sobre P me da este valor. M sobre P me da este valor. M sobre P y coincide la línea de la trayectoria del cable con la línea de presión. Entonces se llama cable concordante. Cable concordante es aquella trayectoria de cable, es aquella viga, aquella estructura, cuyo trazado del cable coincide con la línea de presiones y tiene momento cero. Entonces estamos aprendiendo dos cosas. Estamos aprendiendo lo que es transformación lineal y lo que es cable concordante. Cable concordante, ¿no? Ahora bien, nosotros vamos a tener una serie de estructuras de trazados de cable. Estábamos acostumbrados a ver un solo tramo, pero ahora vamos a ver curvaturas de este tipo para estructuras continuas. Sea una estructura de este tipo. Entonces aquí lo que ven, lo que hemos visto aquí es tengo una estructura hiperestática. El momento primario es fácil. Aquí es P por E, P por E, P por E. Entonces,
este momento primario, obvio. Ahora, ¿cómo calculo el momento secundario? Ese es el tema en este tipo de estructuras. Puedo usar la vida conjugada como muestro aquí, puedo usar tres momentos, puedo usar matricial, elementos finitos, todas estas cosas para obtener estos momentos, ¿no? Entonces, con esta introducción vamos a acabar la clase hoy y el día sábado continuaremos con las clases de hiperestáticas, ¿no? Entonces vamos a repetir algunos ejemplos, unos ejercicios, y lo vamos a aplicar a nuestra pasarela. Todos tienen su proyecto de pasarela, ¿no es cierto, Freddy? Sí, ingeniero, todos tienen. Ya, entonces lo vamos a duplicar la luz para calcular una pasarela continua pretensada. ¿Listo? Entonces Está vamos bien, a ingeniero. ver en la pasarela. Ok, yo estoy preparando estas diapositivas para pasarles. Les voy a pasar en el transcurso de la siguiente semana. Y mientras tanto, seguimos con el texto. Como han visto, el texto tiene todo lo que pensamos. Aquí está un poco incompleto esto. Tengo el capítulo 11 que les voy a pasar, corregido. Aquí se ha perdido las hojas, entonces voy a pasar el capítulo 11 completo para que ustedes tengan. Hoy mismo les voy a pasar con todos estos detalles. ¿Listo? Entonces quedamos así para la clase, para vernos el día sábado. Y les ruego, te ruego por favor, Freddy, pasarme la lista de hoy. Y con rojito el 5%, y no te olvides hasta el final este cinquito. Y vamos a ir avanzando y haciendo preguntas para que vayan ganando 5 puntos para el examen, ¿no? Con la participación. Y ya voy a ir dándoles ejercicios de momentos secundarios. ¿Ok? Está bien, ingeniero. Listo. Un gusto saludarlos. Pórtense bien, no lloren mucho esta noche. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.